Buenos días para todos aquellos que miran nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Apocalipsis 15 y el tema para hoy, vida renovada en Cristo. Miramos que Apocalipsis es un libro en donde Dios le estaba revelando a Juan todas las cosas en donde iba a suceder en un tiempo futuro. En este capítulo 15 es una revelación de Juan en donde le está hablando que va a haber una vida en donde todos tenemos que pasar muchas dificultades, pero de todas formas Dios va a estar con nosotros, Él va a estar juzgando y dándonos una oportunidad para que nuestras vidas sean renovadas. En la actualidad nosotros estamos mirando que si nos damos cuenta alrededor en la sociedad, tantas cosas difíciles que están pasando en estos momentos. La situación difícil tanto personal como la vivencia diaria. Nosotros como personas cada día miramos que la situación es difícil en la educación de nuestros hijos. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos correctamente, vamos a mirar que van a ser guiados por ese buen camino en el cual van a conducir para edificación. Más cuando nosotros miramos que nuestros hijos no tienen esa educación correcta, van a llegar al fracaso, van a ser unas personas malagradecidas, unas personas desobedientes, altivas, y es lo que estamos mirando en la actualidad. Se está mirando que hay mucha rebeldía, mucha altivez. Los hijos ya no respetan a sus padres, igual los padres no pueden educar bien a sus hijos, pues piensan que el educar es maltratarlos. Entonces estamos viviendo una situación difícil en donde en la sociedad hay mucha intolerancia, hay mucho libertinaje. Ahora ya no hay temor de Dios, ya no hay respeto por las personas, por las autoridades. Hoy miramos que el mundo está viviendo en un desorden completo. Entonces, esto es lo que Dios quiere revelar en esta palabra, en Apocalipsis 15, de que Él puede cambiar nuestras vidas, porque si nos damos cuenta, todos cuando analizamos nuestra situación, nuestro diario vivir, personalmente, necesitamos ese cambio, necesitamos esa revelación, esa renovación, esa transformación en nuestras vidas. Todos tenemos muchos errores por los cuales tenemos que corregirlos, tenemos que cambiar. Entonces aquí miramos que fuera de lo personal también estamos viviendo una situación difícil en la sociedad. Miramos que se han presentado muchas cosas en los momentos. Si nosotros miramos las noticias, se presentan muchos incendios, se presentan o sea, se tapan las vías, no hay esa comunicación entre ciudades. Estamos mirando que la naturaleza, todo se está deteriorando poco a poco. Tal vez no pusimos mucha atención cuando nos dijeron que cuidáramos la naturaleza, tantas cosas en las que nosotros podíamos aportar para que esto no suceda. Pero lastimosamente, pues nosotros, hay personas que miran toda esta situación y se conforman con lo que están viviendo, pues no les interesa cambiar, quieren seguir en la misma situación, no les interesa lo que esté pasando a su alrededor, no les interesa que el mundo se esté deteriorando cada día más, no les interesa que la sociedad ya no tiene esa educación como veníamos en el tiempo de antes. Entonces, ya hay personas también que
hay personas que quieren solucionar las cosas en sus propias fuerzas, pero si nosotros lo hacemos, vamos a mirar que vamos a fracasar, porque en nuestras fuerzas no tenemos tal vez ese conocimiento que en realidad lo necesitamos para solucionar las cosas. Claro que Dios en su palabra nos dice que nos esforcemos, seamos valientes y que dispongamos nuestro corazón para colocar ese granito de arena para poder ayudar a solucionar las cosas, pero no todo lo podemos hacer nosotros nomás, tenemos que buscar esa ayuda de Dios. Y pues muchas personas lo quieren hacer en sus propias fuerzas porque ya tal vez ya no hay temor de Dios, porque tal vez le han pedido a Dios, no han recibido respuestas, pero eso demanda a que tengamos mucha fe, a que nos acerquemos más a Dios. Entonces, todas esas cositas van unidas, tanto las cosas que tenemos que hacer de nuestra parte, como también las cosas que va a hacer Dios en nosotros. Dice que Dios está ofreciendo a todos, sin excepción, ese cambio en nuestras vidas. A todos por igual nos está ofreciendo ese cambio, pero de nosotros mismos depende si lo tomamos o no lo tomamos. Porque si queremos una renovación en nuestras vidas, entonces vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer. En la palabra de Dios Dios nos está llamando a que podamos leerla, porque en la palabra de Dios es un manual de vida en la cual nosotros podemos encontrar muchas cosas que nos pueden edificar. Y también mirando la vivencia de los demás, las experiencias. Entonces nosotros alrededor tenemos que ver qué es lo que nos conviene para mejorar, qué es lo que debemos hacer. Dice, ¿cómo encontrar una vida renovada? Una vida renovada en Cristo. Miremos que como primer punto dice, reconociendo y aceptando a Jesucristo. Miremos que nos dice el versículo 3 de Apocalipsis 15. Amén. Cantaban la canción de Moisés, siervo de Dios, y la canción del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, obras de manera justa y verdadera, Rey de las naciones. Aquí miramos que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, miramos que el pueblo de Dios tuvo que pasar por diferentes situaciones para poder salir de esa esclavitud, y había siempre un líder que los guiaba. Cuando Moisés tuvo que sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, tuvieron que pasar por desiertos, tuvieron que pasar dificultades, hambres, pero de todas formas dispusieron sus vidas para poder esforzarse y seguir adelante hasta que llegó un momento en que Dios les dio la victoria, porque ellos miraban que a través del camino querían cómo devolverse, porque tal vez unos estaban cansados, porque tal vez no miraban esa respuesta de Dios, pero cuando ellos miraron que tenían que pasar el mar, se encontraron, tal vez se asustaron de que cómo podrían pasar ese lugar. Igual cuando fue abierto el mar, todos tal vez tuvieron temor de pasar por ahí, que algunos creyeron, otros no. Entonces esa es una situación en la que nosotros también en la actualidad estamos pasando por lo mismo, pero Dios estaba con ellos, Dios los ayudó y Dios les dio la victoria. Por lo tanto, ellos se guiaron por el canto de Moisés, en donde ellos reconocían que Dios era el quien les había dado esa victoria, que Dios era el que los ayudó a pasar, a salir de esa esclavitud. Entonces, asimismo, nosotros miramos ahora en Apocalipsis ese himno de victoria que llega a ser el triunfo definitivo del bien contra el mal.
porque aquí dice que en Apocalipsis era una revelación en donde Dios va a actuar en un futuro. Tal vez estamos viviendo esos momentos en los cuales Dios nos está haciendo un llamado a arrepentirnos, un llamado a cambiar. Entonces Él está mirando ahí, y qué hermoso sería que nosotros pudiéramos analizar cada situación de nuestras vidas y darle la gloria y la honra a Dios, decir que por Él es el que tenemos esa victoria. Muchas veces tenemos que pasar por dificultades, por enfermedades, por problemas, y cada día tenemos que vivir esas situaciones. Siempre se van a presentar esos obstáculos, porque no todo es alegría. También la palabra de Dios dice que vamos a pasar por desiertos, que vamos a pasar por fuego, por agua, pero la esperanza es que Dios siempre va a estar con nosotros y debemos creerlo y darle la gloria y la honra a Dios, decretar que Dios es el que puede ayudarnos, que en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, porque muchas veces cuando entregamos nuestras vidas, nuestros problemas a Dios, queremos esa respuesta inmediata. Entonces, por el afán de conseguir esa respuesta, tal vez no llega en el momento y nos desesperamos y empezamos a buscar soluciones por otros lados que a Dios no le agrada. Entonces, debemos tener ese reconocimiento que Jesucristo, desde Él nos ha salvado, Él nos dio esa oportunidad de renovación, nos dio la salvación en la muerte y resurrección en la cruz, nos dio esa oportunidad de que podamos ser salvos y que también podamos cuidar esa salvación. De nosotros también depende de que esa salvación continúe o que tal vez nos desviamos del camino, pero de todas formas nosotros estamos viviendo en una situación en la cual debemos reflexionar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está mal en nosotros. Entonces debemos reconocer que Jesucristo es el que hace la renovación en nuestras vidas, que por Él nuestras vidas son transformadas y que por Él tenemos esa ayuda de poder seguir adelante y ser mejores. También dice el segundo, dando la gloria y la honra solo a Dios. Miremos qué nos dice en Apocalipsis 15, el versículo 4. Amén, dice, Señor, toda la gente te temerá, todos alabarán tu nombre, pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán ante ti a adorarte, porque es claro que tus juicios son justos. Entonces aquí miramos que Dios, como les decía, es el que obra en nuestras vidas, ¿no? Nosotros, si queremos adorarle, agradecerle a Dios, debemos tener ese espacio en el cual nosotros vamos a adorarle, agradecerle. No solamente debemos buscar ese espacio para pedirle, no solamente debemos buscar ese espacio cuando estamos desesperados, cuando estamos tristes. Es muy importante hacerlo, pero de todas formas debemos buscar a Dios, a presentarle la situación, no a exigirle, a presentarle lo que necesitamos, pero más que todo es adorarle, decirle cuánto le amamos. Muchas veces nosotros queremos hacer la oración a las carreras, nosotros queremos hacer una oración corta en la cual decimos gracias Dios por todas las cosas, gracias por lo que pasó en este día. Son oraciones tan pequeñas que tal vez no alcanzan a llegar a las manos del Señor. Entonces nosotros debemos buscar ese espacio, ojalá colocando una adoración en la cual podamos sentir la presencia de Dios, en la cual nos podamos comunicar con Él, en la cual podemos sentir esa relación con Él, que podamos sentir que Él está con nosotros, que podemos decirle como cuando éramos novios,
cuando teníamos ese amor, pues los jóvenes de ahora tienen ese amor por la pareja, tener ese amor vivo por Jesús, por Dios, ese amor, decirle las palabras sinceramente que lo amamos, decirle cuán grande y maravilloso es Él, decirle lo poderoso que es, darle gracias por las cosas que hace, gracias por las cosas difíciles, por las cosas buenas, porque Dios es el que hace todas estas cosas. Él nos hace pasar por situaciones difíciles para que glorifiquemos su santo nombre, para que entendamos que Él es el que nos da la victoria en cada situación. Entonces, eso es muy importante, buscar ese espacio en el cual podamos escoger solamente para decirle gracias, para decirle cuánto lo amamos. Como tercero dice, reconociendo nuestros errores y corregirlos. Miremos qué nos dice en Segunda de Crónicas 7:14. 7:14. Amén. Dice, si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Mire que aquí Dios está diciendo que nos arrepintamos, que busquemos de Dios, que nos humillemos delante de Él, porque muchas veces el orgullo nuestro, la forma de ser de nosotros, no puede llegar a la presencia de Dios. Esas oraciones que las hacemos con orgullo, esas oraciones que las hacemos con nuestras palabras, no pedimos la dirección de Dios, esas palabras no pueden llegar allá. Entonces, se necesita humillarse delante de Dios, se necesita reconocer que estamos pecando, se necesita reconocer que hemos fallado delante de Él, que estamos fallando en el servicio del Señor, porque todas estas cosas, las seculares con las espirituales, vienen unidas y debemos reconocer esos errores, reconocer que queremos hacer las cosas fuera de la ayuda de Dios. Queremos, muchas personas nos hemos apartado del camino del Señor. Hay muchas personas que ya no se toman de la mano de Dios, que ya no se congregan, que están alejados. Y mire que no es coincidencia lo que nos está diciendo hoy el Señor en su palabra. Aquí en Segunda de Crónicas 7:14, mire que nos dice al finalizar, dice, y restauraré el bienestar del país. Porque aquí la situación que estamos viviendo sobre todo es en nuestro país, en el país de Colombia. La situación difícil que estamos pasando en el momento es en nuestro país. Él nos está hablando, habla a todo el mundo, pero aquí miramos que en esta palabra está diciendo que cojamos esa oración para interceder por nuestro país, para interceder por todas esas ciudades, para interceder por los gobernantes, que intercedamos pidiéndole a Dios que les dé el conocimiento, la sabiduría y que tenga su respaldo para que puedan gobernar correctamente, porque nuestros gobernantes necesitan de ese apoyo de Dios, necesitan de ese respaldo, porque ellos están luchando por dar la solución a cada situación en los países, pero se necesita de que Dios les dé esa manito, esa ayuda, el respaldo para que ellos puedan realizar bien las cosas. Tal vez los presidentes en estos momentos están mirando esa situación, buscando la solución, pero tal vez se necesita de la colaboración de cada país, de los que vivimos en cada lugar, en cada país,
entonces del pueblo. Se necesita también esa ayuda. Entonces pedir a Dios también que mueva el corazón, sobre todo ahorita que estamos viviendo esta situación en Colombia, que mueva el corazón de los colombianos para que podamos reconocer que también nosotros debemos ayudar, que debemos colaborar, porque el presidente está pidiendo que todas las personas que tienen ese salario mayor, pues a 5 salarios mínimos, que puedan pagar un poquito más de los impuestos para poder ayudar a las personas vulnerables, aquellos que no tienen esos recursos, para poder también educar a sus hijos, para poder alimentarse, para poder sobrevivir. Entonces también debemos interceder por estas personas. Dice que para ser renovados, lo primero es reconocer que no hay hombre perfecto, reconocer que tenemos errores que debemos corregirlos, pero el reconocer es saber lo que voy a cambiar, porque si yo quiero cambiar debo mirar qué es lo que voy a cambiar. Todos necesitamos ser renovados en la salud, necesitamos ser renovados en lo espiritual, en lo personal. Entonces, eso debemos reconocer qué es lo que estamos haciendo, qué errores tenemos. Entonces, nosotros primeramente debemos perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás, pedir perdón a Dios y también acercarnos a Dios, pedir la ayuda de Él. Porque nosotros miramos que por el afán que vivimos en la actualidad de estar trabajando, ya los tiempos son muy cortos y la palabra de Dios lo dice, que cada día los tiempos van a ser más cortos, más difíciles y lo estamos viviendo. Entonces debemos aprovechar esos momentos para primeramente buscar la presencia de Dios y también poder, fuera de esto, mirar qué es lo que podamos hacer, qué se necesita renovar en nuestras vidas. Si es en la salud, mirar qué es lo que debemos prevenir, mirar qué es lo que debemos utilizar, obedecer a las cosas que nos recomiendan los médicos. Entonces todas estas cositas debemos analizarlas en cada área de nuestras vidas y mirar a nuestro alrededor, mirar en nuestra familia qué errores tenemos, qué es lo que debemos cambiar en nuestra situación familiar, en el trabajo, en la sociedad, en cada área de nuestras vidas, mirar qué errores estamos cometiendo para poderlos corregir, porque de esa manera, si nosotros miramos qué es lo que está mal, entonces vamos a poder corregir, porque si no lo aceptamos, estamos viviendo las cosas que pensamos que están bien, entonces nunca vamos a ser renovados o transformados. Pero tener el pleno conocimiento que nosotros miramos nuestros errores, pero que Dios es el que va a hacer la obra en nuestras vidas. Y darle también la gloria, honra a Dios. Entonces, el buscar a Dios también es congregarnos, servirle, es interceder, porque muchas personas tal vez ahorita en esta situación más como que vemos es el beneficio propio, el beneficio de nosotros mismos, no miramos a nuestro alrededor las personas que necesitan de esas oraciones y ya nos volvemos indolentes. Por eso Dios nos llama a que podamos mirar la situación y que podamos ayudar, y tanto en la oración, intercediendo por los demás, y si tenemos la posibilidad de poder colaborarles, ayudar en lo económico, poderlos ayudar aconsejándolos, llevar esa oración para que las personas que están enfermas puedan tener esa tranquilidad, esa sanidad, que es Dios el que va a obrar por medio de nuestra oración. Entonces hagámoslo, acerquémonos a Dios. Son los tiempos, tal vez no lo tomemos como esos tiempos finales, sino ese tiempo de que Dios quiere hacer justicia y
porque sabemos que Dios es justo y Él viene a mirar qué es lo que en nosotros debemos cambiar y quiere venir a renovar esta situación, quiere venir nuevamente a que ese pecado se vaya, a darnos esa victoria en nuestras vidas nuevamente, quiere darnos esa posibilidad de cambiar, de prepararnos para que ahí sí, cuando ya sea la segunda venida de Dios, cuando ya se presente esta venida, entonces ya tengamos esa preparación. Pero entonces Dios nos está hablando a través de su palabra que no nos olvidemos de Él, que nos acerquemos a Dios, que nos tomemos de de su mano, que reconozcamos que Él es el único que nos puede dar esa renovación y que con el esfuerzo nuestro, con la disposición de poder hacer las cosas, vamos a lograr. Como conclusión podemos decir que la palabra Apocalipsis significa la revelación de un mundo nuevo. Es el final y un nuevo comienzo, en donde el pecado va a terminar. Los que hagamos de Jesucristo nuestro abogado, podemos estar tranquilos y seguros cuando tenga que enfrentar los justos juicios de Dios. Porque si nosotros sabemos que nosotros tenemos cosas por corregir, vamos a acercarnos a Dios y declarar que Jesucristo es nuestro abogado. Y que cuando las situaciones que se presenten por sus juicios, todas las cosas que se vayan a presentar en los momentos como digamos, cuando se presentaron las plagas en Egipto, ahí tal vez el pueblo de Dios debió sentir susto, debió sentir que esas cosas podrían llegar a ellos. Mas, sin embargo, Dios apartó a su pueblo. Nosotros miramos que Él les dijo que colocaran la sangre del cordero en cada lugar, en cada casa donde había las personas que pertenecían a su pueblo. Entonces miramos que hubo protección en medio de las plagas. El pueblo de Dios estaba protegido por Dios. Entonces ahora también Dios dice lo mismo, que van a pasar cosas difíciles, pero que si nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro abogado, esa situación no va a ser tan difícil en nosotros, que vamos a poder sobrevivir, pasar esa situación y poder sentir que la mano de Dios está con nosotros y que vamos a recibir esa salvación. Ese ha sido el mensaje que Dios nos ha dado en este día, para que podamos tomarlo en cuenta, para que podamos reflexionar, que podamos acercarnos más hacia Él y tener la plena seguridad que Dios es el que va a hacer la obra en nuestras vidas. Amén. El Señor los bendiga.